Pues el tema que el Espíritu Santo nos trae hoy es la familia, un regalo de Dios. ¿Cuántos saben que su familia es un regalo de Dios? La familia es una bendición, la familia es idea de Dios. Tenemos la familia nuclear, ¿sabes? La familia principal está conformada por papá, mamá e hijos, ¿vale? Esa es la familia nuclear o familia principal. Entonces, cuando una familia se forma, todo lo que se haga debe ir en pos del crecimiento y el mejoramiento de esa familia, como lo hemos enseñado anteriormente. Hay personas que se casan y todavía siguen pendientes de cuidar al papá, a la mamá, al tío, al sobrino, y con eso no estoy diciendo que nuestra responsabilidad con nuestros padres se acaba, porque después del papá, la mamá, los hijos, las personas más cercanas que tienen derecho en nuestra vida son nuestros padres o los abuelos, ¿vale? Esa es la familia ampliada. La familia ampliada está conformada por papá, mamá, hijos y abuelos. Ellos tienen derecho, porque los abuelos tienen derecho tanto hereditario como a nivel social sobre los nietos. ¿Usted sabía eso? Bíblicamente y socialmente, los abuelos tienen derecho sobre los nietos. Y después de eso es que ya siguen los hermanos, siguen los tíos, siguen los primos, pero cuando nosotros no tenemos un orden, cometemos muchos errores, ¿no? Entonces hay personas, a no ser que usted previamente, antes de casarse, llegue a un acuerdo y le diga a su esposo, a su esposa, a la persona con que usted se va a casar: mira, yo tengo una responsabilidad con mi padre, con mi madre, yo lo sostengo. Entonces es necesario que incluyamos en nuestros gastos mensuales este sostenimiento, porque yo no puedo acabar con esa responsabilidad porque ellos dependen de mí. Todo eso son acuerdos familiares que se hacen para llevar una familia en orden, pero jamás cualquier ayuda que uno haga a cualquier miembro de nuestra familia puede ir en detrimento del beneficio de la familia nuclear, ¿vale? Todo eso se debe acordar. Entonces, ¿cuántos están dispuestos hoy a renunciar a su cultura? Mira, la cultura se define como toda aquella costumbres, hábitos, formas de vida, lengua, música. La cultura envuelve todo lo que es una estructura de pensamiento de una nación o de una persona o de una familia. Cuando nosotros llegamos a Cristo, es necesario abrazar la cultura del reino y renunciar a la cultura que hemos recibido, a cosas de nuestra cultura que no son conforme a la palabra de Dios. Quiero aclarar esto: yo no estoy diciendo que las culturas son malas, ni que toda cultura es dañina, pero dentro de nuestra cultura, de lo que aprendimos de niños, la cultura envuelve la música, envuelve la lengua, envuelve los bailes. Todo eso es la cultura de una nación, la forma en cómo se comportan, cómo se desarrollan a nivel social, a nivel familiar, a nivel cultural en general. Entonces, hay costumbres en nuestras culturas, da igual del país que usted sea, que no se adaptan al pensamiento del reino de Dios. Y es allí donde yo, así como Dios nos hablaba la semana pasada acerca de la estructura de pensamiento del reino de Dios, y nuestra estructura de pensamiento está condicionada a la cultura donde crecimos. Entonces usted puede encontrarse una persona de 2 metros, rubio, de ojos azules, pero si creció, por decir, en Honduras, El Salvador, República Dominicana, Colombia, su estructura de pensamiento no es europea, aunque tenga rasgos de una persona europea. Su cultura y su sistema de pensamiento es de acuerdo al lugar donde se educó. Entonces, la palabra de Dios dice que un día estaremos de toda tribu, de toda lengua, de toda nación delante de Él, de toda raza, adorando y reconociendo que Jesús es el Señor. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, independiente de mi cultura, de mi raza, de mi posición social, de cómo fui educado, yo debo renunciar a esa cultura por abrazar la cultura del reino. Y lastimosamente el matrimonio y la familia es algo que se ve muy influenciado por la cultura.
Y hoy vamos a estudiar cómo debe funcionar un matrimonio, una familia de acuerdo al modelo de Dios y cuál es el objetivo bíblico de la familia. Porque Dios siempre ha querido para él, desde que ocurrió el diluvio, y desde su origen, pero después del diluvio, Dios siempre ha querido una familia, que la familia sea apartada para él y cumpla un propósito aquí en la tierra. Cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿no? Usted sabe que Dios es el que constituyó la familia. La primera familia que Dios creó fue Adán y Eva, pero ¿cómo era esa familia? No tenía influencia cultural, entonces vamos a estudiar cómo era la familia que Dios creó originalmente. Sabemos que Dios creó primero al varón, ¿no? Y desde el diseño de Dios, Dios creó al varón como autoridad. Pero pasa algo muy importante en esa creación de Dios, y es que Dios crea a Adán, crea a los animales, Adán le pone nombre a todos los animales, y Dios vio que no había nadie idóneo para Adán. Dice, ninguno reúne los requisitos para que Adán esté bien, para que Adán se sienta acompañado. Y ahí es cuando Dios dice, haré ayuda idónea para él, una palabra que ha sido mal interpretada y en algunos casos mal enseñada, porque en el orden de Dios, esa palabra idónea quiere decir pondré una persona adecuada y perfecta para él. Y Dios vio que el hombre sin una mujer al lado no funcionaba bien. Diga varón, necesito a mi esposa al lado. Dígalo, repítalo, diga yo necesito a mi esposa al lado. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le pondré a alguien que sea adecuado para él. Y yo siempre pienso que si en las culturas, en la mayoría, el 90% de las culturas a nivel mundial existe un mínimo que no lleva esa estructura de pensamiento, pero el 90% de las culturas, ese hecho de que el hombre sea autoridad sobre la mujer ha sido mal interpretado y consideran la palabra. ¿Cuántos están dispuestos para que Dios rompa hoy cosas? ¿Cuántos están dispuestos y listos? Abróchense ahí el cinturón, porque esto es palabra de Dios y palabra viva. Cuando uno culturalmente le han enseñado que ser autoridad es ser superior sobre alguien, ya hay un error. Y en la mayoría de culturas se enseña eso. Cuando usted va y pregunta a alguien, ¿quién es el jefe aquí? Usted su mente ya piensa que el jefe es superior y en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, escúcheme bien, en el reino de Dios, la autoridad simplemente tiene mayor responsabilidad, no superioridad. ¿Sí entendemos la diferencia? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Si está entendiendo, levánteme la mano. Yo quiero saber que la iglesia hoy está aprendiendo los principios y la cultura del reino. En el reino de Dios, iglesia, entendámoslo, autoridad no es sinónimo de superioridad. En el mundo sí. Entonces nosotros venimos una cultura, entonces nos dicen, esa persona es la autoridad, entonces ya lo ves superior. ¿Y qué pasa con la mayoría de hombres? Los hombres se consideran superiores a las mujeres, pero no porque Dios lo haya establecido, es por un factor cultural en donde yo crecí creyendo que la palabra autoridad significaba superioridad y no es así. En el reino de Dios, la palabra autoridad significa que esa persona tiene mayor responsabilidad y tiene una función de mayor relevancia, que esa responsabilidad le lleva a tener una posición de mayor honor, pero eso no quiere decir que sea superior. Entonces, cuando Dios crea a Adán, crea a los animales, crea a Adán, él dice, vamos por favor a Génesis. ¿Cuántos están aprendiendo y están entendiendo? ¿Cuántos están permitiendo que el Señor rompa esas culturas, esos conceptos mal aprendidos? Amén. Entonces, en Génesis, capítulo 2, versículo 18, la constitución de la primera familia, ¿con qué fundamentos del reino de Dios fue constituido la primera familia? Versículo 18 dice, y dijo Dios, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Definitivamente, ¿quién dijo que no es bueno que el hombre esté solo? Dios, no lo estamos inventando nosotros. Dice, le haré ayuda idónea. Pondré a su lado a alguien que sea adecuado para él.
pero Dios no lo puso a sus pies, lo puso alguien adecuado. Dice, el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. ¿Quién le puso los nombres a los animales? Adán. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea. ¿Qué tal esos hombres que tratan a la mujer como si fuera un animal? Dice que porque usted es la autoridad. O sea, porque usted es superior, ¿no? Porque la cultura, muchas culturas piensan que el que es superior tiene derecho a tratar al otro a las patadas, como le da la gana, porque es superior. Estamos entendiendo cómo una estructura mental termina dañando. Entonces usted se considera superior a los animales, trata mal a los animales. Se considera superior a las plantas, trata mal a las plantas, cuando la palabra de Dios no dice que Dios creó a Adán y Eva para que trataran mal a los animales, ni a las plantas, ni nada, porque no es cuestión de superioridad, es cuestión de autoridad. Entonces, ese mal concepto cultural de superioridad me lleva a creer que cuando yo estoy en una posición de autoridad tengo que derecho a tratar mal a mis subalternos, como se dice. Y no es verdad. En el reino de Dios, esa autoridad me tiene que llevar a cuidar. Y aquí dice que y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea, no se halló alguien que fuera adecuado para él. Si usted tiene a su esposa al lado, dígale, tú eres mi perfecta. Dígaselo, dígale, tú eres mi perfecta. Tú eres mi idónea, mi adecuada. Y dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar, y de la costilla, o sea, del lado que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Quién le dio? Mi familia, un regalo de Dios. Dígale a su esposa, tú eres un regalo de Dios para mí. Tú eres un regalo de Dios. Hermano, deje que el Señor rompa esa estructura diabólica y cultural de su mente. Mira, el hombre cuando no abre su mente a Cristo, lo que no te deja amar y respetar a tu esposa, esa cultura diabólica donde creciste diciéndote que tú eras superior a tu mujer. Entonces nunca la vas a valorar y nunca la vas a respetar. Yo hace años escuché un testimonio de Quique Pavón, que creo que todavía está en las redes. Su novia es colombiana, que es su esposa ahora, y duraron años de novios. Y siempre le ponían pero, es que ya no, es que ya es que ya no es suficiente, es que y un día Dios le habló y le dijo, siempre que busques defectos en ella la vas a encontrar. Porque él se creía superior a ella. Mira, cuando en nuestro corazón hay una posición de superioridad y de menosprecio a otra persona y considero que esa persona no es suficiente para mí, sus opiniones no valen, no le doy el valor, no le doy la importancia. Y hoy te digo, varón, Dios te puso una esposa porque la necesitas. Y el enemigo se ha encargado de hacerle creer al hombre que él es superior a la mujer y que no la necesita. Y que la mujer tiene que estar eternamente agradecida que ellos están al lado de uno, y no es así. En la familia es idea de Dios. El que puso que la esposa debe permanecer al lado del hombre. Es más, no fue el hombre que fue traído a la mujer, por el contrario, fue la mujer que fue creada para el hombre. Había una necesidad y dijo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, necesita a alguien que le ayude en ese proceso para cumplir lo que yo tengo para él. Y yo hoy te pido, varón de Dios, con todo el respeto que tú te mereces,
y el amor que Cristo te tiene, que te ha escogido para grandes cosas, porque el hombre y la mujer juntos somos figura de Dios. Y Dios te ha escogido, Dios al hombre le da un lugar de privilegio, pero no para dañar. Le ha dado un lugar para que sea imagen de él y le dé el mismo valor a la mujer que Dios le dio el día que decidió crearla. ¿Y sabes para qué Dios creó la mujer? Para ti, para ayudarte, pero no para que sea tu objeto sexual. No, no para que satisfaga tus deseos. No, haré ayuda idónea para él. O sea, el hombre necesita a la mujer. Y la palabra idónea quiere decir una persona adecuada, una persona que pueda estar al lado de él y le ayude a potencializarse. Te digo, la esposa que Dios te ha dado es inteligente, es valiosa, tiene grandes virtudes y es la persona que Dios ha puesto para que tú llegues a donde él te quiere llevar. ¿Y sabes por qué vas cojeando? ¿Sabes por qué vas como vas? Porque Dios te dijo, no es bueno que estés solo. Y tú quieres levantar tu vida solo. Tú quieres levantar tu vida sin Dios y sin lo que Dios estableció que debes tener al lado. Haré ayuda idónea para él. El principio de la primer familia se establece en donde Dios le pone a alguien idóneo, perfecto, al lado del hombre para que formen una familia. Una familia se debe formar bajo los principios de amor, de respeto, de igualdad, mutuos. Pero siempre y cuando yo considere por un factor cultural, que la que yo tengo al lado es menos que yo y está para estar por debajo de mí, no está para estar debajo de mis pies. Usted cállese, que aquí la opinión que vale es la mía. No. Te haré ayuda idónea. Necesitas a alguien que te ayude, varón. Necesitas a alguien que te ayude. Ay, pero ¿cómo resuelvo eso? La tienes al lado. Le he dado la sagacidad para que te ayude. Te he puesto la persona que tú necesitas para que te levantes espiritualmente. Te he puesto la persona que tú necesitas al lado para que seas prosperado financieramente. Te he puesto la persona que tú necesitas al lado para que seas bendecido y alcances el propósito que tengo para ti, pero no la quieres. La rechazas. Y sabe que cuando el hombre rechaza a la mujer de darle el trato que Dios estableció que ella debe tener, usted está rechazando al mismo Dios. Porque el que dijo que no era bueno que usted estuviera solo fue Dios. El que le trajo ayudante idónea fue Dios. ¿Qué va a hacer con eso, hermano? ¿Qué va a hacer con eso? Va a seguir luchando, llevando su vida, estableciendo una familia sobre sus principios y no sobre los de Dios. La familia es un diseño de Dios y Dios estableció la función que debe tener cada uno. Versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Posición de igualdad, de valor. Igualdad de capacidad, mas no de funciones, que eso es lo que confunden muchos matrimonios. Y con el debido respeto de muchos predicadores por allí, la diferencia entre el hombre y la mujer no es de capacidad, es de funcionalidad. Repítame conmigo, funciones. Pero cuando hay tanto desconocimiento, los matrimonios no funcionan bien. Y vemos gente que va a las iglesias con mujeres oprimidas y sus esposos dicen ser cristianos y las tratan mal. Y no me lo estoy inventando. Conozco historias así, hasta mujeres de pastores que son oprimidas por ellos mismos y le dicen, yo soy la autoridad, yo soy la cabeza, pero ese pensamiento es de tu cultura, no de la cultura del reino y bíblico. Y el apóstol Pablo
porque tenemos muchos versículos y veo que el tiempo no nos va a alcanzar. Vamos de una vez a Efesios. Porque el apóstol Pablo, lo invito a usted a leerse el libro de Efesios, es un libro fascinante que nos enseña cómo es la nueva vida en Cristo. Y si usted pone a leer la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, desde Efesios capítulo 4, empieza a hablar acerca de la nueva vida en Cristo. No la vamos a leer. Todo lo que significa ser cristiano ahora, usted lo puede encontrar en Efesios. Lo invito a que se lea Efesios a partir del capítulo 4. Empieza el apóstol Pablo a explicarnos, y dentro de esa explicación de todo lo que significa ser cristiano ahora, entra la enseñanza de cómo debe ser un matrimonio cristiano. Porque de eso estamos hablando. No estamos hablando de matrimonios mundanos, porque ya sabemos que están influenciados por su cultura. Da igual el país que sea, el matrimonio va a estar influenciado por la cultura. Entonces las mujeres terminan aceptando cosas que no son de Dios y los hombres terminan haciendo cosas que no son de Dios. Tanto hombres como mujeres, como los hijos, se crían en un matrimonio, en una familia que no tiene una estructura del reino de Dios. ¿Cuántos quieren levantar familias de reino en casa de oración? ¿Cuántos quieren que su familia tenga el fundamento del reino de Dios? Y hoy Dios nos trae esta verdad, pero para que la pongamos por obra. Y el apóstol Pablo, en todos esos consejos que usted puede leer en Efesios 4, que somos ya el viejo hombre, el nuevo hombre, en Efesios 5, a partir del 21 más o menos, empieza a hablar acerca del matrimonio. Y vamos allá rápidamente a aprender esto. Dice, someteos a unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo así? O sea que someteos unos a otros en el temor de Dios. No, pero es que a mí me han enseñado, yo he escuchado cantidad de prédicas, que el hombre ese es el que manda y en la casa se hace lo que dice el hombre. No, estamos equivocados. Lea, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando yo quito el versículo 21 y empiezo a enseñar desde el 22, ahí es que yo le enseño a las mujeres y a los hijos a que se esclavicen a lo que el hombre diga. Y hoy yo tengo que decirte que la cabeza de la iglesia y también de la familia es Cristo. Entonces eso quiere decir que el hombre, para ejercer un correcto liderazgo, la mujer para ejercer un correcto liderazgo, los dos deben estar sometidos a Cristo. Entonces hay muchas mujeres que no conocen esas verdades, influenciadas por la cultura. Ay, yo soy una mujer sumisa a mi marido, porque más adelante dice, y lo vamos a leer, dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, aquí también las casadas estén sujetas a su marido en todo, versículo 24. Pero cuando yo me leo el 24 y me salto el 21, yo estoy diciendo, si yo no leo el contexto, por eso yo no puedo coger un versículo y que alguien me diga, lea aquí, que ahí dice que la mujer tiene que estar sometida en todo. Entonces, si mi marido me manda a robar, yo voy a robar. Si mi marido me manda a matar, No. Tengo que estar sometida en todo, que se alinee a la voluntad de Dios, porque ahí es que se cae en idolatría. Yo no puedo, escúchame bien, iglesia, los adolescentes que me están escuchando, los que me estén escuchando, tú no puedes obedecer a nadie. Y esto no es rebelión, es bíblico. Tú no puedes obedecer a nadie que te esté mandando a hacer algo contrario a lo que Dios manda, porque ahí es que me vuelvo idólatra. Mi mayor autoridad, la autoridad mayor de todos nosotros, es el Señor Jesucristo. Por eso el 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. El hombre es la autoridad, pero el primero que tiene que estar sujeto a Cristo es el mismo hombre, para darle directrices a su esposa y a sus hijos conforme a la palabra de Dios, no conforme a sus caprichos. Yo he conocido y he escuchado de hombres que para ellos se compran lo mejor. Ay, Señor, perdónalos, es que me da risa, pero es verdad. Es que yo trabajo muy duro y este es mi dinero, yo con mi dinero. Ellos se compran lo mejor cuando quieren, pero para la mujer y los hijos lo peor. ¿Usted cree que Dios aprueba eso? ¿Usted cree que eso es una función correcta de una autoridad conforme al diseño de Cristo? Iglesia, es tiempo de abrir los ojos y dejar tanta religiosidad y legalismo y frenar que el factor cultural siga influenciando la verdad de Cristo. Porque la verdad es que el hombre debe estar sujeto a Cristo.
La mujer debe estar sujeta a Cristo y entre los dos decidir formar un matrimonio sujeto a Cristo los dos. De tal manera que si la mujer está haciendo algo que no es correcto conforme a la voluntad de Dios, ¿entendemos conforme a quién? A la voluntad de Dios, no la del hombre. El esposo tiene toda autoridad para corregirle porque se está desviando de lo que Dios dice. Pero escúchame bien, aunque el hombre sea autoridad, si él está haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios, la mujer tiene toda la autoridad para decirle, esposo mío, amado mío, eso no es de Dios. Te amo mucho, pero yo no me voy a someter a eso porque por encima de ti está Dios. Pero cuando yo enseño las cosas mal y cojo un versículo aislado y empiezo a enseñarle a las mujeres una falsa sujeción a un hombre, que eso se llama servilismo, o una falsa sujeción de un hombre que no es su posición, porque hay hombres que mandan en la casa a la mujer, no ellos, que ese es otro tema, porque tampoco entienden su posición y terminan siendo cómodos, que la mujer haga cosas que ya no les corresponde por su comodidad. No, mija, vaya a trabajar, y ustedes dicen, uy, qué hombre más liberal. No, es un sinvergüenza y un cómodo, porque el que debe trabajar y proveer primeramente debe ser el hombre. Ay, no, ¿usted cómo se volvió? Al fin, ¿qué? ¿Sí o no? No, no, es lo que Dios dice y lo vamos a leer. Someteos unos a otros en el temor del Señor, versículo 21, unos a otros. ¿En qué? En el temor del Señor. Primero nos sometemos todos en el temor del Señor. Las casas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Claro, yo tengo que sujetarme a mi marido como al Señor. Entonces todo lo que mi marido me mande que sea conforme a la voluntad de Dios, tengo que correr. Es que usted no diga nada, así usted no quiere. Por eso se llama sujeción. Porque todo lo que ese hombre le mande a hacer que sea conforme a la voluntad de Dios, corra, porque es el mismo Dios que está hablando. Respete y obedezca. No, es que a mí no me parece. No, no es si a usted le parece. Dios habló y se obedece. Entonces yo me estoy sujetando a Dios y a él porque él está alineado con Dios. Y cuando un hombre está alineado con Dios, la mujer tiene que sujetarse y someterse a él. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, no de todas las mujeres. Porque el marido es cabeza de la mujer. Usted solo es cabeza de su mujer. Usted no es cabeza mía porque usted no es mi marido. Eso es otro tema que la gente no entiende, pero no vamos a entrar allí. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y se han inventado que todos los hombres son cabezas de todas las mujeres. Pero bueno, sigamos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Uy, yo soy la cabeza, aquí mando yo. Yo soy el macho. Lea y verá que la Biblia dice que yo soy el macho y que usted me tiene que respetar. A ver, muévase, que aquí estoy hablando yo, pero sigamos, que esto es lo interesante. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Mira qué bonito. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a su marido en todo. Sí leyó, versículo 24, sujeta en todo, pero sigamos el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el fundamento de un matrimonio cristiano y de una varón autoridad. Marido, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira, le enseñan a la gente una posición de autoridad sin sacrificio. Y ahí es que está el error, donde mezclan su propia cultura con las verdades bíblicas para manipularlas. Si le está diciendo al marido que debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y entregarse por ella, y que la posición que Cristo tiene autoridad es porque primero hubo un sacrificio y una entrega, yo le pregunto a usted, varón, usted se sacrifica por su esposa, la ama y se entrega para que usted esté reclamando una posición de autoridad. Porque en el reino de Dios, el que es exaltado, el que primero se humilla. Pero raras veces se enseña esto, se enseña el versículo donde manda a la mujer a estar sometida a un hombre, pero no le dicen que ese hombre tiene que amarla, ese hombre tiene que respetarla, ese hombre tiene que reconocerla como ayuda idónea y darle el valor como coheredera de la gracia de Dios, que dice Primera de Pedro, que no vamos a alcanzar a leer. Hermanos, en el reino de Dios nunca se da posición de autoridad sin sufrimiento y sin sacrificio. Y ese ejemplo nos lo dio Jesús.
Por eso pone al hombre al nivel de Cristo y le dice, usted quiere dominar, usted quiere sujetar a esa mujer, quiere tener autoridad sobre ella, sacrifíquese por ella. Ámela y respétela como yo he hecho con la iglesia. ¿Sabe por qué Cristo tiene poder y autoridad para corregirnos, para dirigirnos, para libertarnos, para salvarnos, para prosperarnos? ¿Sabe por qué? Porque el primero se sacrificó. Pero vemos una generación de hombres que reclaman derechos sin obligaciones y culpa de una cultura que les ha enseñado mal. Y cuando usted le hablan de sacrificio, que usted tiene que entregarse, ser de ejemplo para su esposa, para sus hijos, amarle, usted no quiere eso. Usted quiere que le enseñen que usted es autoridad y que usted puede hacer lo que quiera porque es autoridad. Pero mi deber es enseñar la verdad. Porque solo la verdad nos hace libres. Y es lo que Cristo quiere traer hoy aquí, libertad. Y que nos ciñamos como Dios le dijo a Job, cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. Tú que te quejas tanto de tu mujer y de tu matrimonio, responde, tú estás haciendo las cosas bien. La estás amando, la estás cuidando, la estás protegiendo. Te estás sacrificando por ella. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú te has entregado. ¿Y qué te has sacrificado tanto por ella que le reclamas tanto? La denigras y la menosprecias. Muéstrale a la lista, Dios, de tus sacrificios por tu esposa. Y el Señor te dirá, tienes toda la razón, amado mío. Es una mujer grosera, insujeta, maleducada, irrespetuosa, porque tú la tratas con un amor, con un respeto, con un decoro, y ella es una desagradecida. Claro que tienes la razón para enfadarte. Claro que tienes toda la capacidad y el respaldo y la autoridad mía, porque yo he visto cómo le has amado, cómo te has sacrificado por ella, y ella se ha portado mal contigo. Dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Usted cuida más su cuerpo, cuida más su coche, cuida más sus zapatos, cuida más sus ordenadores, cuida más su perro que su propia mujer. Y aquí la palabra de Dios no enseña eso. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. Ese es el deber del varón. Usted está entendiendo que una familia lo sostiene el hombre más que la mujer. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Usted sustenta a su esposa? ¿O vamos a medias? A ver, hay que pagar los servicios. ¿Cuánto va a poner usted? Hay que pagar la comida, vamos a medio. Ahí no es sustenta y cuida. Porque es el deber del hombre. Y de acuerdo a cómo esté la economía de la familia, que el hombre no llegue, esa ayuda idónea aparece al rescate. Mi amor, no llegamos con tus 1.000 euros. Yo te voy a completar, pero primero se gastan los 1.000 euros de él, por si no sabía. No, aquí a medias, cuentas separadas. Usted ponga 50, yo 45. ¿No? ¿Qué hombre es ese? Usted ponga 60, hermano, que usted es el varón. Eso es lo que Dios le dio, posición de autoridad y señorío y gobierno. Pero eso no es de palabras, esos son de hechos. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, mi amor, que necesita, que quiere que comamos hoy tan bella, tan linda. Y si ella es grosera y es patana y es maleducada, usted tiene toda la autoridad de parte de Dios de tomar medidas, decirle, mira, te sustento, te cuido. Me esfuerzo en tratarte bien, tener en cuenta tus opiniones, darte el trato de que Dios dice que yo debo darte como esposa, porque aquí no estamos hablando de cómo usted lo criaron, eso no importa, estamos hablando de la cultura del reino de Dios, y la cultura del reino de Dios establece cómo debe funcionar un matrimonio, y lo estamos leyendo. Da igual que se lo hayan enseñado, da igual que usted escuche otros predicadores influenciados por la cultura, no estamos leyendo la palabra de Dios.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. ¿Y qué pasa? Aparte de la que la sustenta, la cuida. Como también Cristo a la iglesia. ¿Usted cree que Cristo se sacrificó por nosotros? Él nos ha dejado tirados, no dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él sigue haciendo su función de cuidado de su iglesia, porque un día nos presentará el Padre sin mancha y sin arruga. Porque somos miembros de su cuerpo y empieza miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por eso dejará al padre, el hombre, a su padre y a su madre, y se unirá que a su mujer, los que siguen pegados a los papás, y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, es un misterio de Cristo y la iglesia. Versículo 33. Por lo demás, después que cada uno cumpla su función, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido, porque Dios lo ha establecido. Las mujeres tenemos que respetar a nuestros maridos. Tenemos que aprender a hablarles con respeto, porque somos irrespetuosas. Nos igualamos, y no me refiero a la superioridad, sino que queremos darle un trato irrespetuoso, inadecuado, hablarle de malas maneras, de malos modales, descalificarlos, desvalorarlos, y eso Dios no se lo aprueba a nadie. Hermanos, necesitamos construir matrimonios con visión de reino. Y los matrimonios con visión de reino llevan un orden que Dios ya ha establecido. Lo que pasa es que ese orden que Dios ha establecido, el hombre necesita sacrificar más que la mujer, es la verdad. Necesita mayor entrega a Cristo y obediencia a Cristo para que un matrimonio funcione correctamente. Sigamos Efesios capítulo 6, versículo 1. Como les había dicho desde el capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a dar directrices acerca de la nueva vida en Cristo. Y también hay directrices para los hijos, para los padres y para todos. Hijos, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia de los hijos a los padres es bíblica. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La honra a nuestros padres es bíblico, por eso los abuelos hacen parte de esa familia ampliada, de enseñarle a nuestros hijos el respeto hacia los abuelos también. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, consejo también para los padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo usted corrige a sus hijos? Mira, honestamente, hay padres que son pesados. Y tienen una forma, hay muchos niños que nos dicen a veces, al fin, ¿qué hago? Porque les damos hasta 4 órdenes a la misma vez. No se hace así. Y queremos darle un trato a los niños, a nuestros hijos, como si fueran robots, como si no tuvieran valor. Y normalmente cuando usted no respeta a su esposa, normalmente a los hijos rara vez también lo respeta y les da un trato inferior. Lo mismo la mujer. Y allí entro yo con las madres. Las madres somos las que más tiempo pasamos con los hijos. Y nosotras tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos de respetar al padre. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, al igual que el padre. Y usted no me puede decir, hay personas que dicen, no, pero es que el papá no sigue a Cristo, entonces eso es tan difícil. No, y le voy a poner un ejemplo, Timoteo, porque tenemos muchos versículos, pero no nos va a dar tiempo, pero vamos a mencionarlo cortamente. Timoteo, usted sabía que el pastor Timoteo, él fue el pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, y usted sabe que Timoteo fue enseñado por su abuela y por su madre. No fue su padre el que le enseñó la fe cristiana, porque su papá era griego. Y yo le pregunto a las mujeres, ¿usted qué le está enseñando a sus hijos? Usted lo deja engancharse todo el tiempo al móvil, a la Play, y usted no le enseña los caminos de Dios. Es responsabilidad de nosotros, los padres, instruir a los hijos en el temor de Dios. Es responsabilidad de nosotros, los padres, instruir a los hijos en el temor de Dios. Segunda Timoteo 1:5, si lo quiere tomar nota y luego lo estudia en su casa, dice, le dijo Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿De quién venía la fe que Timoteo aprendió? No fue de su padre. La fe que Timoteo tenía venía de su abuela.
Pero era una fe que tenía una característica, no es fingida. Usted va a la iglesia, pero luego sus hijos no ven un testimonio en usted. Usted es la que pasa más tiempo con sus hijos, pero usted les da mal ejemplo a sus hijos. No les enseña una fe genuina. Ellos ven usted es una en la iglesia y otra afuera. Y eso es lo que sus hijos van a aprender, la misma fe que usted les enseña. Si su fe es genuina, sus hijos aprenderán de ti. Pero si su fe no es genuina, sus hijos van a llevar la misma falsedad y la misma doblez que lleva usted. Hermano, Dios creó la familia con un propósito. ¿Por qué es tan importante? Escúcheme bien, que cada uno asuma su función, el esposo, la esposa, los hijos, porque el matrimonio puede tener dos dimensiones de acuerdo a cómo nosotros lo establezcamos. ¿Cuántos quieren matrimonios de reino? ¿Para qué es un matrimonio del reino? El matrimonio del reino no es para que nosotros hagamos lo mismo que hacen los del mundo. Tenemos hijos, tener una casa, un coche, vayan a la universidad, no. El matrimonio del reino de Dios tiene dimensión eterna. ¿Cómo así? Sí. Porque todo ese comportamiento idóneo del esposo, todo ese comportamiento idóneo de la esposa, toda esa instrucción a nuestros hijos es para formarnos y cuidarnos entre todos para un día estar con el Señor. Quiere decir que aunque yo me muera y se muera algún miembro de mi familia, yo no me enojo con Dios. Yo no me estoy lamentando, ¿por qué murió mi hijo? ¿Por qué se murió? No, ¿sabe por qué? Porque yo he instruido a mi familia en los caminos de Dios y sé que aunque se mueran, un día me encontraré con ellos nuevamente. Y entiendo que mi familia, Dios me la prestó, me dio ese regalo. ¿El regalo para qué se da? Para que yo lo disfrute. Pero ¿qué va a pasar? Escúcheme bien. Si no obedecemos a Dios, si no instruimos a nuestros hijos en los caminos de Dios, no levantamos una nueva generación que conozca a Dios, como dice la palabra del Señor, que lo vamos a leer en Deuteronomio. La responsabilidad de nosotros como padres es levantar una generación que viva en el temor de Dios. ¿Sabe para qué? Para que el día que todos partamos de esta tierra, un día todos nos encontremos allá arriba y todos tengamos vida eterna. El matrimonio, si no se establecen los principios de Dios, es un matrimonio de dimensión temporal, como las planticas. Comemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero los que tenemos visión de reino y levantamos familias de reino, entendemos que aunque un día parta mi esposo, mi esposa, mis hijos, un día me volveré a ver con ellos. ¿Usted le está enseñando eso a sus hijos? ¿Qué pasa si muere el abuelo? Si muere el tío, ¿usted cómo le va a explicar que Dios es malo? Usted sabe que la familia está para cuidarnos y formarnos e instruirnos en los caminos de Dios y que seamos un matrimonio y una familia con esperanza eterna. Que usted pueda decirle a los hijos, si algún día falta el abuelo, falta la tía, falta el primo, falta papá, falta mamá, un día lo volverás a ver. El matrimonio, la familia es ese lugar donde vamos conociendo la verdad de Dios y vamos preparando a nuestros hijos y nosotros como familia para servir a Cristo, pero con una esperanza eterna que un día veremos al Señor. Yo le enseño a mis hijos y yo les digo, y mis hijos me dicen, no, yo quiero conocer a Moisés, mamá, cuando esté arriba. Michelle dice, yo quiero conocer a Pablo. Ellos ya saben hacia dónde vamos. Ellos ya saben que nosotros estamos de paso, lo están madurando la idea. Pero los hijos de Dios, las familias del reino de Dios, no vivimos como las familias del mundo. Venir a, Señor, yo te pido, yo quiero tener un matrimonio bonito. ¿Y qué pasa? Si usted aquí en la tierra tiene un matrimonio bonito, pero ninguno le entregó la vida a Cristo, ¿qué va a pasar? Que todos cuando se mueran no van a volver a ver, porque se van a ir a condenación eterna. Esa es la diferencia de una familia del reino y una familia del mundo. Ellos, aunque tengan casa, tengan coche y aparentemente vivan, el día que se mueran, algunos caen en depresión
terrible porque se murió el papá, porque se murió el primo, porque se murió la mamá, porque se murió el abuelo y no entienden y Dios es malo. Pero usted tiene la obligación de enseñarle a sus hijos la vida eterna, prepararlos para la vida eterna. Esa es nuestra función como familia y decir qué bendición Dios nos permite disfrutar ahora juntos y después nos veremos otra vez, hijo. Porque Jesús murió y resucitó para darnos salvación. Quiere decir libertarnos de la condenación del pecado aquí, que tengamos matrimonios donde nos amemos, nos respetemos y todo eso se va trabajando poco a poco, no es de la noche a la mañana, porque venimos cargados de cultura diabólica y una estructura mental contraria al reino de Dios. Pero es mi función trabajar con mi familia, tanto el hombre como la mujer y con los hijos, de enseñarles que nosotros estamos de paso aquí en la tierra. Y que si algún día falta alguno, nos volveremos a encontrar en las moradas eternas. ¿Cómo estás edificando tu familia? Sigues orando y pidiéndole a Dios y decepcionado porque no tienes todo lo que tu corazón anhela aquí en la tierra, o tú quieres levantar una familia con visión de reino. Una familia que crea en lo eterno, una familia con esperanza eterna y decirle: Dios nos ama, hijo, y Dios permitió que estemos juntos, hermanos. Es tiempo de arrepentirse y levantar familias con visión de reino. Deja el orgullo, hombre, deja el orgullo, mujer, y empieza a rendir tu vida a Cristo y entrégale tu familia a Cristo para que un día todos se vayan con Cristo. La palabra en Mateo 24 y en Lucas 17 dice que estarán todos juntos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es individual. ¿Cuánto lleva usted sufriendo por el matrimonio que tiene, por la familia que tiene? ¿Y de qué le sirve a usted? Aún Dios le concediera tener una familia aquí perfecta en la tierra y que todos se vayan al infierno. Y que el día que uno muera estén deprimidos y Dios es malo porque murió mi tío, Dios es malo. Vean, las personas que dicen ser cristianos y no tienen esperanza eterna jamás entenderán a Dios. Porque van a pasar cosas de que alguien se muere. El nieto de Armando Alducín se acaba de morir de cáncer. 20 y pico años, 30 y pico, tenía una esposa hermosa. Su padre pastor, el pastor, iba y predicaba a Israel. Oraron más de año y pico, casi 2 años. Creo que duró el proceso de cáncer de él, pero ese chico se murió feliz. Y dijo: Dios me llamó y me voy con él. Mira, cuando uno lleva un evangelio en donde yo solo busco a Dios para que me conceda cosas aquí en la tierra, se convierte en traumático cualquier cosa que vivimos porque no entendemos por qué Dios no me da lo que tiene todo mundo. Y hoy yo tengo que decirte una vez más: Cristo murió para darnos salvación y vida eterna. ¿A ti no te gustaría encontrarte en los cielos con toda tu familia? ¿A ti no te gustaría encontrarte en los cielos con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos? Es tiempo de pensar en la salvación y en la vida eterna y dejar ese evangelio carnal donde yo voy a la iglesia y si Dios no me da lo que quiero, vivo enojado con mi mujer, vivo enojado con mi esposo, vivo enojado porque aquí no tengo lo que quiero. Lo que tú quieres y lo que tú necesitas se llama Jesucristo, y Él dio su vida por ti para que no te vayas a condenación eterna, ni tú, ni tu familia, ni tus hijos, ni tu esposo. Tú deberías estar orando y ayunando por la conversión de tu papá que nos ha convertido, de tu mamá. Señor, anhelo un día encontrarme con ellos y volverles a ver. Los que somos hijos de Dios tenemos esperanza eterna y sabemos que un día nos volveremos a encontrar todos aquellos. Yo cada vez que les digo nos vemos en la boda del Cordero, yo no estoy bromeando, lo digo muy en serio, porque yo creo que un día me veré con Jesús. Un día me sentaré a la mesa en la boda del Cordero y un día lo veré cara a cara. Esa es mi esperanza. Un día le conoceré, hermano. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sigues aferrado a este mundo con vanidades? Hermano, Jesús dijo que os améis unos a otros. Él los está preparando en amor, porque allá arriba no habrá odio, ni resentimiento, ni venganza. Y Él quiere que aprendamos a amarnos aquí, hermanos. Por eso Él dijo: un mandamiento nuevo os doy. Porque ese mandamiento nos prepara para que un día estemos con Él. Por eso murió Jesús.
Jesús murió por tu salvación. Jesús murió por nuestra salvación. Para que el día que partamos en esta tierra, hermano, no somos igual que los del mundo. No puedes seguir llevando tu vida como un mundano. Busco a Dios cuando quiero. Y si Dios viene mañana, te quedas. ¿A qué lugar vas a ir si tú murieras mañana? ¿Dejarías a tus hijos resentidos si Dios existe porque se murió mi papá? No. Yo ya había preparado a mis hijos porque nosotros vivimos en esta tierra el tiempo que Dios decida. Y gloria a Dios por los años que Él nos permita vivir aquí. Por eso Pablo decía, no sé si irme o quedarme. Durante años le preguntaba, Señor, ¿por qué ellos murieron así por ti? Porque ellos sabían para dónde iban, hermanos. Ellos sabían, Pablo, Pedro, Juan, todos sabían para dónde iban. Y sabían que se iban a encontrar con Él y que lo que Él vino a enseñar era verdad. Tú crees la verdad, tú crees la palabra de Dios. Tú crees que Cristo murió y crees que después de esa vida hay otra. Porque si tú no lo crees, seguirás aferrado a lo mismo. A tu orgullo, a tu resentimiento, a negarte a amar, a negarte a levantar una familia conforme al diseño de Dios. Y el diseño de Dios para la familia es eterno, porque un día nos volveremos a ver. Y la palabra de Dios dice que nos reconoceremos. Ay, mira, ahí está la Viviana. Ay, mira, ahí está el Julián. Qué bendición. Y se le iba el gallo en la alabanza y todo. Ay, ¿te acuerdas cuando te iba el gallo en la alabanza? Sí, ya. Y nos vamos a gozar con el Señor. Es tiempo de cambiar ese evangelio, esas buenas nuevas a medias, en donde yo voy a una iglesia para que Dios me dé lo que yo quiero y me la paso quejándome de todo y criticando a todo y enojado con todo el mundo porque no tengo lo que necesitamos. Ya lo tenemos y se llama Cristo. Cristo vino a transformar nuestras vidas y a preparar nuestro corazón, a santificarnos para estar un día con Él. Él dijo, me voy a prepararles morada. Pero da igual que tú te hayas casado. Si tú no sigues a Cristo, si Cristo nos arrebatara hoy, aunque estén acostados, el uno será tomado y el otro será dejado. Porque aunque exista una familia, escuchan, la salvación es individual. Nadie se salva en grupo. Por eso muchos interpretaron más el texto, cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Si usted en verdad se ha convertido a Cristo, usted debería estar orando y ayunando y clamándole al Señor por la salvación de su familia. En serio, ¿usted le da igual que su familia se pierda o es que usted todavía no cree que después de esta vida hay otra y fue la causa por la que Cristo murió? Y Él es la primicia de la resurrección, porque a partir de que Cristo resucitó, todos los que morimos resucitaremos un día. Y por eso tenemos vida eterna. Lo único que cambiamos es este cuerpo corruptible que produce enfermedad, dolor y nos da un cuerpo glorioso que nunca más se vuelve a enfermar y no habrá tristeza ni dolor. Todos los que usted escuche que mueren, que padecen por Cristo, es porque tenemos una esperanza eterna. Y sabemos que cualquier cosa que vivamos y suframos en esta tierra no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora usted está entendiendo por qué la salvación es por fe. Porque esto o lo crees o no. No es por obras para que nadie se gloríe. Si no, tú no crees en que Jesús volverá, si tú no crees en la vida eterna, no has creído en Jesús. Entonces no eres salvo. Porque todos los que somos salvos creemos en la vida eterna. Ese es el sello de nuestra salvación. No nos aferramos a este mundo en nada. Nos aferramos a Dios porque ya sabemos y la palabra de Dios enseña todas las cosas terribles que van a venir aquí a la tierra. Y yo cuando pienso en eso, yo oro por mi familia. Digo, Señor, yo no quiero que ellos pasen por eso. ¿Cuántos días de ayuno tú haces por tu familia, por la conversión de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, Señor? Ayúdame a instruirlos en tus caminos. El Señor le dijo a la nación de Israel, esto lo enseñarás a tus hijos, estando en tal. Todos los que necesiten los versículos se los paso porque no nos da tiempo de estudiarlos todos. Pero tu deber es preparar a tu familia para la vida eterna que nos espera con Jesús.
Ese es, por eso nos reunimos aquí, por eso hay una iglesia. La iglesia no va allí para que ir presumiendo a qué país viajo, si tengo mejor coche, eso lo hacen los del mundo y tienen más que nosotros, por cierto. Pero ellos no se van a ir a una eternidad con Jesús, nosotros sí. Tú le estás enseñando eso a tus hijos. Tú le estás enseñando y en tu corazón hay un anhelo de encontrarte un día con Jesús, de verle cara a cara, si es la voluntad de Él. Jesús murió por la salvación. Hermanos, vienen cosas terribles a la humanidad, vienen cosas terribles. Usted no se imagina las cosas tan feas que van a pasar en el mundo. ¿Lo crees? Porque si no lo crees, tu vida va a seguir igual. Y un día Cristo va a venir y te vas a quedar o te vas a morir y no va a pasar nada contigo. No te vas a salvar porque no creíste. La salvación es por fe. ¿Ya entiende por qué es por fe? Porque esto se trata si yo creo lo que Jesús vino a enseñar o no lo creo. Porque si yo lo creo, yo voy a alinear mi vida con esa verdad. Voy a alinear mi trato a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, y voy a empezar a levantar una familia de reino, que Dios nos permita hacer luz para otros. Y le pido a Dios, Señor, no quiero que mi alma se pierda, ni tampoco los de mi familia. Tú estás orando por tus tíos, por tus primos, por todos los de tu familia que no conoce a Jesús. Te das cuenta que tú has estado ocupado en este mundo y no en las cosas de tu Padre.